Muy buenas tardes tengan todos y todos que se están conectando hoy en esta webinar. Bienvenidos. Aquí vemos que se están conectando las personas. Para iniciar, nos gustaría que por favor nos indiquen desde dónde nos están sintonizando. Siempre instituciones públicas. Ok, nos mandan saludos desde Alajuela, San Mateo. Ok, aquí nos empiezan a llegar los primeros reportes de personas fuera del país, desde Honduras, nos saludan. Choluteca de Honduras. De Alajuela, Heredia, Turrialba, Cartago, vecinos aquí de Tibás, desde Quepos, Santa Ana, desde La Caja, el área de bienestar laboral, bienvenidos, bienvenidos sean todos, es un gusto tenerlos por acá esta tarde, desde la Universidad Nacional, desde Liberia, desde la empresa del Monte, Vital de San Carlos, bienvenidos, qué gustos tenerlos esta tarde. La empresa Paques Universal, perfecto. Vamos a dar unos minutos y ya casi iniciamos. Desde la Virgen de Sarapiquí, desde Los Piñales en Santa Clara, bienvenidos, qué gustos tenerlos por acá. Microvention, Zona Franca El Coyol, del sector turismo, bienvenidos, muchas gracias. Ok, aquí siguen conectándose más personas. Nos saludan desde Sarchí también, de INSA, la empresa de INSA, del ICE también, del INAMO en Limón, bienvenidos. Nos saludan los compañeros de Fuerza Pública también, qué gusto tenerlos por acá esta tarde. Ok, desde CES Don Bosco, creo que estamos listos para iniciar. Ok, bueno, muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexa Palacios Trejos, soy funcionaria del Consejo de Salud Ocupacional y hoy voy a ser la persona junto con el compañero José Daniel Durán que van a estar acompañando la moderación de este webinar de parte del Consejo de Salud Ocupacional. Es un placer tenerles a todas ustedes, las personas que nos están sintonizando hoy, con este webinar que tenemos invitados de lujo por parte de la OIT. Este webinar viene siendo parte de las campañas que se han venido desarrollando con el lema Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica. Les voy a dar una serie de indicaciones generales para poder arrancar y tener este webinar de la manera más armoniosa posible. Bueno, primero que todo, indicarles que para poder llevar un mejor control de la actividad, todas sus cámaras y micrófonos fueron desactivados. Indicar que el webinar, la mayoría se está grabando desde nuestras casas, aquí que ruidos que sean ajenos, pues como en estos momentos no sé si lo escucharon, que están sonando unas sirenas, desde hace rato están pasando ambulancias y algo tuvo que haber pasado para arriba, pero bueno, entonces estamos cada uno desde nuestros hogares, entendemos que hay situaciones externas, entonces les agradecemos la comprensión acerca de situaciones que no podemos en ese momento controlar. Les indicamos que el webinar se está transmitiendo también por nuestra plataforma de Facebook y que igualmente está siendo grabado y se estará posteando en nuestro canal de YouTube y también estará quedando en la plataforma de Facebook. Con respecto a lo que son las consultas y preguntas, en la barra de abajo de la plataforma de Zoom hay un área donde se llama preguntas y respuestas. Ahí pueden ir formulando las diferentes preguntas que tengan para cualquiera de las personas expositoras. Las pueden plantear en cualquier momento de la actividad, pero se van a atender y se van a responder al final. Para decirles también que la información que se nos suministra, igual la vamos viendo con las personas que participen del webinar, y que si alguna persona requiriera algún certificado, a diferencia de otros webinars, tendrían que solicitarlo, ¿verdad? Pidiendo nada más que se les haga llegar para poder mandarles el certificado de participación. Pero bueno, vamos a arrancar con este webinar que yo sé que
se nos siguen conectando personas, así que sé que hay mucha expectativa, sé que es un tema que estamos necesitando los profesionales de salud ocupacional y en las áreas de prevención. Entonces, vamos a arrancar. El webinar que tenemos hoy lleva por nombre Guía Práctica de Salud y Seguridad en el Trabajo, Prevención y Mitigación del COVID-19 en los lugares de trabajo en Costa Rica, con expositores de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los cuales mi compañero José Daniel va a proceder a presentarles. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos los usuarios y usuarias que nos están viendo a través de las distintas redes sociales y distintas plataformas en las cuales hemos echado mano en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad, y hemos tratado de llegar a ustedes de una forma acertada, siempre con este tipo de actividades tan especiales. Tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para doña Carmen, don Fernando, don Ignacio, y para mi compañera Alexa y la licenciada María Gabriela Valverde, también directora. El día de hoy, de verdad que la actividad se engalana con un personal de lujo de parte de la Organización Internacional del Trabajo. Es para mí un honor presentar a doña Carmen Moreno. Ella es la directora de la OIT y acá en Costa Rica, directora en Medicina y Cirugía de Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. Está vinculada en la OIT desde el año de 1996. Trabajó en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, como coordinadora general de la Oficina y la Cooperación Española en Panamá, y con anterioridad en Guinea Ecuatorial, en donde fue directora médico de Hospital General de Mibini y jefa de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Posteriormente fue coordinadora para Centroamérica y República Dominicana, Panamá, Haití y Belice del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT. Ocupó el cargo de especialista regional en trabajo infantil y empleo juvenil de la OIT, para luego desempeñarse como jefa regional de la programación de la OIT. Tuvo el cargo de directora regional adjunta para apoyo a la gestión y administración de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, y en febrero del 2011 fue nombrada directora de la OIT para los países andinos, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, con sede en Lima, Perú. Ha sido distinguida en el Reino de España con el lazo de Dama a la Orden del Mérito Civil y cooperación de la Orden de Honor del Instituto Panameño de Cultura Hispánica de Panamá. Desde el 1 de septiembre del 2015, doña Carmen se desempeña como directora del equipo de trabajo, docente y oficina de los países de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. Definitivamente es un honor, doña Carmen, contar con usted y muy bienvenida sea. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por esa introducción. Les diré que a pesar de tener la formación de médico, no soy especialista en salud y seguridad en el trabajo. Voy a hacer una introducción a esta guía práctica y mis colegas podrán profundizar en el contenido. No obstante, obviamente, por deformación es un tema que me gusta. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Salud Ocupacional por organizar esta webinar, así como otras actividades de promoción de esta guía práctica de salud y seguridad en el trabajo para la prevención y mitigación de los efectos de la COVID. Y, por supuesto, agradecer a los 197 inscritos en este webinar, incluidos nosotros, porque si bien, como decía Alexa, hay elementos tecnológicos que se escapan de nuestras manos, no sé si hubiésemos tenido este aforo de casi vamos por 200 personas si hubiésemos hecho esto presencialmente. Sea por el tráfico, sea por la lluvia, sea por el trabajo, sea por lo que sea. Entonces, alguna bondad tiene esta forma, este nuevo método de divulgar, de relacionarnos y en definitiva de trabajar. En primer lugar, como hay tanta gente y me imagino de mucha diversidad de lugares, sí me gustaría hacer una breve reseña de qué es la Organización Internacional del Trabajo,
para después entender por qué estamos promocionando junto con el Consejo de Salud Ocupacional esta guía y haciendo el llamado a usarla y sobre todo a no bajar la guardia porque la pandemia no ha pasado. La OIT, bueno, es una organización que tiene ya más de 100 años, se creó en 1919 cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. Imagínense, y los tratados que pusieron fin a esa guerra, los llamados Tratados de Versalles, fueron los que constituyeron esta organización con el objetivo, el espíritu y el ánimo de crear un sistema internacional que pudiese de alguna manera gobernar el mundo del trabajo. Es decir, gobernar en el sentido de establecer unas normas, unas condiciones para que se pueda ejercer un trabajo seguro. Y en ese sentido la OIT tiene, desde que se creó, una particularidad importante, y es que es un organismo que lo componen, ahora actualmente son 187 Estados miembros del mundo, de los 197, y lo componen los gobiernos a través de sus ministerios de trabajo, quien representa al gobierno en las decisiones de la organización, las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativos de los países, ¿no? En este caso es UCAEP quien representa el sector empresarial y las centrales sindicales del sector laboral. ¿Y cuál es su función principal o sus funciones principales? Una de ellas es establecer las normas internacionales del trabajo. Estas normas tienen el nombre de convenios y de lo que tratan estas normas es de inspirar las legislaciones nacionales para poner unos límites de acción y de cumplimiento para el respeto de los derechos laborales o de las condiciones de trabajo o del desempeño profesional o del desempeño de la inspección, etc. Actualmente la OIT ha establecido 190 convenios internacionales del trabajo. El primero es el convenio 1, que es de 1919, establece la jornada laboral de 8 horas. Y el último, el 190, aprobado el año pasado, establece las normas, las disposiciones para prevenir y eliminar el abuso en el lugar de trabajo. Entre el 1 y el 190 hay convenios que abordan todos los ámbitos del mundo del trabajo, desde el trabajo en la industria, el trabajo, la edad mínima de admisión al empleo y las peores formas de trabajo infantil, convenios sobre inspección, convenios sobre formación profesional, sobre empleo, sobre el diálogo tripartito, sobre todo sobre el sector marítimo, porque uno de los trabajadores de las ocupaciones más desprotegidas es el trabajo en el mar, y también, como no, en el tema de la salud y seguridad en el trabajo. De hecho, a lo largo de su historia, la OIT ha hecho 40 convenios internacionales del trabajo relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, en la construcción, en la minería, en la relación con residuos sólidos, con tóxicos, etc., ¿no? Entonces, para la OIT, el tema de la salud y seguridad en el trabajo, sin duda, es una prioridad. Y además de esta acción normativa que llamamos, la OIT tiene el otro pilar, es la asistencia técnica que a través de sus especialistas da a los países para apoyar el cumplimiento de esa legislación y mejorar o contribuir a hacer del mundo del trabajo pues un mundo más armónico, con mejores relaciones laborales y, en definitiva, y como objetivo global, lograr un trabajo decente para todos y todas en el mundo. Entendido el trabajo decente como un trabajo digno, seguro, protegido y basado en la participación y el diálogo social.
Entonces, esto es una introducción y un resumen de 100 años de historia. Creo que lo he hecho muy rápido, ¿no? Y entrando en materia, a ver, ¿por qué tenemos esta guía? En primer lugar, bueno, esta guía ha surgido precisamente del momento de esta crisis sanitaria que hemos vivido o que estamos viviendo, provocada por la pandemia de la COVID-19 y de las consecuencias también económicas o socioeconómicas que esta pandemia nos está llevando. La crisis sanitaria no ha pasado, o sea, ni va a pasar hasta que no tengamos una vacuna, una distribución de la vacuna y una comprobación de que es eficaz. Evidentemente, la economía estuvo cerrada, hemos visto las consecuencias tan terribles. Saben que más de 490 millones de empleos se han perdido. En América Latina eso representa un 12%. En definitiva, el empleo hay que recuperarlo porque hay que recuperar la economía, pero no vale todo. Hay que recuperar la economía con salud y con seguridad. Y por eso nos decidimos, junto con el Consejo de Salud Ocupacional, que es tripartito, a elaborar, en función de los lineamientos y directrices que ya el Gobierno había emitido. El Gobierno era muy consciente de que en el momento en que se retornase al trabajo había que hacerlo con las mínimas medidas de seguridad. Y entonces, ¿qué hicimos con la guía? Bueno, pues intentar sistematizar todos esos lineamientos y protocolos para establecer un procedimiento, valga la redundancia, de cómo proceder cuando una empresa, una institución pública, un negocio se abre y acoge trabajadores, ¿no? Por supuesto que es una combinación de salud de las personas con salud de la economía. Tenemos que intentar que ese binomio nos permita, si bien esto de que volvemos a la normalidad, eso no es así, nos podemos adaptar a una nueva normalidad. Pero como les decía, la crisis y la pandemia no ha pasado y lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a vivir con el virus. O sea, no debemos acostumbrarnos a vivir con el virus porque eso significaría bajar la guardia de a lo que estamos expuestos. Y por eso es importante desde el nivel individual, como en el colectivo, como a nivel de las empresas, que seamos muy conscientes de que tenemos que tomar todas las medidas y todas las precauciones para evitar el riesgo de contagio, y no solamente es el contagio individual, sino que somos cadena de transmisión del contagio, con lo cual seguiremos unos y otros adelante multiplicando la pandemia. Entonces, esta guía, como les decía, recoge un poco esos lineamientos y esos protocolos y llama al cumplimiento precisamente de esos lineamientos, de que las organizaciones, las instituciones, etcétera, hagan un plan de prevención y mitigación de la COVID-19 en el lugar de trabajo. ¿Cómo se hace ese plan? Bueno, pues la guía te establece una serie de pasos de cómo hacer ese plan, que yo los voy a resumir y les voy a dejar la palabra a mis colegas. Primero hay que tener, o sea, todas las empresas y todas las instituciones tienen una política de salud y seguridad en el trabajo porque es una exigencia, es una obligación. Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más amplia, puede ser menos amplia, más comunicada a los trabajadores o menos, pero tienen que tener una política, y se trata que en esa política de salud y seguridad en el trabajo, o sea, en esa política de protección de los trabajadores, de protección del empleo, se incluyan unas medidas específicas para abordar los riesgos específicos derivados de la presencia del virus en todas partes, ¿no? Después de esa definición de política, de ese compromiso
abordar los riesgos del virus o de la COVID. El cómo hacerlo se propone. Muchas empresas en el marco de esa política que les cuento ya tienen sus propios comités de salud y seguridad ocupacional o comités de gestión de la salud en distintos nombres, pero se trata de que estos comités, y si no crear comités ad hoc, aborden específicamente los riesgos a la exposición del virus en las instituciones o en las empresas. Una vez que tienes este equipo de trabajo, que hagan un diagnóstico para evaluar los riesgos, dónde están los riesgos en una empresa. Por ejemplo, una empresa que atiende público tiene un riesgo con ese público. Bueno, tenemos que, punto 1, cómo vamos a atender la recepción de clientes o de usuarios. Una empresa tiene personal, algunas tienen mucho personal y tienen un comedor. Bueno, ¿cómo vamos a abordar la hora de comer para que los trabajadores mantengan la distancia oportuna y tengan las condiciones de higiene adecuadas? En muchas empresas o instituciones el manejo de residuos sólidos a veces es un poquito complicado, ¿no? Entonces, el tema de cuántas veces normalmente se limpia por la mañana y no se vuelve a limpiar el resto del día. Bueno, pues ahora mismo eso es un riesgo que exige unas medidas. Esto lo digo porque mis colegas van a ahondar en ello. Entonces, identificados esos lugares de riesgo de exposición, tenemos que identificar qué medidas tenemos que hacer para prevenir esos riesgos o que esos riesgos realmente se trasladen, se traduzcan en un contagio, en una enfermedad. Pues eso, poner mamparas, poner más lavabos, desde luego limpiar más veces, etcétera, ¿no? Y después, y tan importante como los 3 pasos anteriores, es evaluar y dar seguimiento a las medidas que se han adoptado. Es decir, ver si efectivamente se están usando los lavabos, si los lavabos están bien colocados, si la mampara no se ha roto, si los trabajadores guardan la distancia física que se les ha solicitado o que se les ha solicitado, que marca este plan, a efectos de que efectivamente el plan sirva y sea efectivo. Y un elemento transversal importantísimo y fundamental es comunicar. O sea, hay montones de lugares, y ustedes quizá lo saben, que empresas, instituciones tienen estas políticas de salud y seguridad en el trabajo, pero no todos los trabajadores ni lo conocen, ni lo aplican, ni saben ni tan siquiera qué es. Entonces, comunicar es fundamental. Lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. Entonces, por eso es tan importante esta actividad que está organizando el Consejo de Salud Ocupacional de poder difundir esta guía, aprovechando a difundir todos los lineamientos y todo el trabajo que ha hecho el Gobierno por procurar un retorno al trabajo seguro. No obstante, el mundo es inseguro actualmente, pero de todos y de cada uno de nosotros depende que este retorno sea más seguro y sea más, digamos, no tan rápido como quisiéramos, pero que sea lo suficientemente escalonado para que nuestra economía se recupere y podamos recuperar trabajos, ingresos y bienestar. La guía está ya en la página web del Consejo, en la página web de la OIT, y se trata de usarla. Por favor, úsenla, que costó hacerla, porque aunque les parezca que pueda ser una cosa fácil, costó hacerla. Es una guía que todos los sectores lo pueden usar. No está específicamente para el sector salud, porque el sector salud tiene unos lineamientos específicos dados por la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta, bueno, su primera fila, digamos, de actuación,
pero para todos los sectores, con las particularidades después que pueda tener en la construcción, en la agricultura, en el comercio, pero lo básico que se trata de prevenir y de mitigar los riesgos de estar en contacto con el virus, eso lo tiene la guía. Así que confío que esta sesión les resulte de interés y les encomiendo otra vez a usar esa guía y a utilizar la opción de preguntas y respuestas para que nos hagan todas las preguntas y respuestas que consideren. Muchas gracias. A usted más bien, doña Carmen, de verdad que ha sido un gusto escuchar sus palabras. Digna, pues gran representante de la OIT en toda nuestra región. Muchísimas gracias de verdad, doña Carmen, por esas palabras. Para todos los participantes que nos están preguntando desde ya sobre obtener la guía, ya tal como doña Carmen lo dijo, en el chat, en la sección de chat, mi compañera Alexa Palacios ha colocado un link para aquellos que están interesados en descargar la guía. Desde ya la pueden y darle seguimiento a través de la participación de los demás panelistas. Ahí la pueden descargar automáticamente. A continuación tenemos las palabras de otra insigne representante pues, en la actividad de la OIT, don Fernando García. Don Fernando García, él es abogado, es de nacionalidad peruana, ¿verdad? Siguió sus estudios en la Facultad de Derecho y de la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Atilla Joseph de Hungría y la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Profesor universitario en Derecho Laboral, ha sido funcionario del Ministerio de Trabajo en su país y ha desempeñado el ejercicio profesional en relaciones laborales del sector privado y en el sector público, así como temas de seguridad social. Don Fernando, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Si gusta, hay que activar el micrófono. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la presentación y la invitación que nos ha formulado el Consejo de Salud Ocupacional. Me voy a hacer una presentación sobre los contenidos principales de esta guía práctica. Y me voy a permitir compartir una presentación. Si me permiten, quería confirmar que ya está en la pantalla. ¿José? Sí, perfecto. De acuerdo. Se ve muy bien. Muchas gracias. Seguimos Voy a hacer una presentación que sigue exactamente los términos de la guía. Y esta guía tiene por finalidad justamente elaborar, presentar recomendaciones técnicas a los trabajadores, a las comisiones de salud ocupacional de cada centro de trabajo, incluso a los ciudadanos, de cómo elaborar un plan o un protocolo al interior de cada empresa, de cada centro de trabajo, de cada lugar de trabajo, para hacer frente a los riesgos de la COVID. En tanto que la empresa, el centro de trabajo, se convierte en un espacio en el que coinciden trabajadores, empleadores, clientes, proveedores y ciudadanos, y hay necesidad de tomar precaución. Además, porque la reapertura económica pone en evidencia la necesidad de que esta reactivación económica suponga el cumplimiento de las normas sanitarias, las normas de prevención, como requisito para la reapertura económica y como requisito para el mantenimiento de esta operación económica. De tal manera que los planes de prevención, los planes de respuesta frente a la COVID en cada centro de trabajo adquieren importancia mayúscula porque se vinculan a la salud de las personas y se vinculan al empleo y al mantenimiento de la operación económica del sector empresarial y del país. ¿Para qué sirve esta guía? Esta guía efectivamente da recomendaciones para elaborar planes
o planes COVID, plan de respuesta frente a la COVID, o protocolos internos que estén adecuados a las normas sanitarias, a las normas laborales y a la seguridad y salud en el trabajo que rigen en Costa Rica. Van a encontrar ustedes una serie de pasos particularmente referidos a la evaluación de riesgos en cada centro de trabajo. Son recomendaciones prácticas generales que se aplican para todo tipo de empresas. Pequeñas empresas, microempresas, fincas, todo tipo de sectores económicos pueden seguir las recomendaciones y los pasos propuestos en esta guía para elaborar ese plan de respuesta. Por ello, esta guía se dirige a personas propietarias, administradores, personas trabajadores, personas vinculadas a la seguridad y salud ocupacional de cada centro laboral, las comisiones de salud ocupacional, los representantes empresariales e incluso mencionábamos a los terceros, visitantes o clientes, proveedores que llegan a cada lugar de trabajo. Y tiene como objetivo brindar una serie de recomendaciones sobre los pasos a seguir para elaborar ese plan de respuesta. Y también se ha mencionado que en esta guía se recomiendan 4 fases, 4 etapas. En primer lugar, la que se refiere a la política interna en la empresa de seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar, a la organización, comunicación e información sobre las responsabilidades que se generan con la seguridad y salud en el trabajo y particularmente con ocasión de la COVID-19. En tercer lugar, la planificación y aplicación de medidas, lo que supone elaborar un mapa de riesgos y realizar una evaluación de los riesgos para adoptar medidas concretas en cada centro laboral dependiendo de su organización, dependiendo de su línea de producción, dependiendo de su tamaño y dependiendo de la afluencia de público o de personas que se genere en el centro laboral. Y finalmente, este es un plan vivo, este es un plan vigente, que hay necesidad de seguirlo, porque la prevención contra la COVID es permanente. No basta realizar un plan, no basta adoptar medidas, hay que seguir esas medidas periódicamente, diariamente, y estas medidas son aplicables en las diferentes áreas del centro de trabajo y generan responsabilidades, obligaciones y medidas a adoptar por los trabajadores y los representantes de la empresa. De tal forma que hay necesidad de hacer un seguimiento de ese plan. Por cierto, el plan será puesto en conocimiento también de las autoridades, incluido el Consejo de Salud Ocupacional, y puede ser objeto de verificación o supervisión por las autoridades nacionales, como autoridades del Ministerio de Salud, autoridades por el Ministerio de Trabajo, que pueden revisar la existencia del plan y, sobre todo, la necesidad de brindar información de las medidas adoptadas en cada centro de trabajo. Vamos a hacer una referencia a estas 4 fases, con las medidas principales que cada una de ellas plantea. En cuanto a la política interna de cada empresa, el conjunto de reglas que rigen cada empresa, todas las empresas en realidad están sujetas a tener medidas de seguridad y salud en el trabajo. Todas. En el caso de la COVID, lo que se plantea es tener medidas específicas, un plan específico para reducir el riesgo de exposición y la transmisión de la enfermedad del virus del COVID. Y como parte de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, se plantea la existencia o la adopción de un plan específico. En segundo lugar, la elaboración de este plan requiere de un grupo de trabajo, de la designación de un grupo de trabajo. En diferentes propuestas se señala que una recomendación importante es crear un comité de gestión COVID, un comité bipartito, con una persona coordinadora, integrantes de trabajadores y empleadores
y con la asignación de roles y responsabilidades individuales y a este comité. Este comité, sin embargo, es también, o puede ser, sus funciones pueden ser realizadas por las comisiones de salud ocupacional en cada centro de trabajo o por los encargados de la salud ocupacional. En algunas empresas, dependiendo del número, las comisiones de salud ocupacional van a estar asesoradas por un técnico o un profesional en seguridad y salud en el trabajo para elaborar el plan que rige en cada empresa. En este caso, lo importante es adoptar medidas, tener un plan de respuesta a la COVID. Y para ello es importante partir entonces de este grupo de trabajo. Partimos del comité mixto, partimos de un comité de gestión, partimos de la comisión, las comisiones de salud ocupacional, que deben ser constituidas y mantenidas en vigencia en cada centro de trabajo. Y además, las comisiones de salud ocupacional deben ser informadas al Consejo de Salud Ocupacional. El grupo de personas, el grupo de trabajadores y representantes de las empresas que integran este comité, lo que hacen es tener reuniones de información y de preparación del plan. El enfoque es, entonces, la revisión de los riesgos que se generan con ocasión de la COVID en cada centro de trabajo para preparar este plan. La tercera fase de la elaboración del plan tiene que ver con el planeamiento y la adopción de medidas. Estamos en una fase de planificación, la cual supone una evaluación de las condiciones en que se encuentra cada lugar de trabajo, cada empresa, cada centro de trabajo, para enfrentar la emergencia, identificando los riesgos de exposición, los riesgos de contagio, y definiendo las medidas necesarias de prevención o de mitigación y reducción de la COVID-19. En la guía se recomienda el seguimiento de 5 pasos como parte de estas medidas de planificación. 5 pasos que toman en consideración cada una de las realidades en nuestro centro de trabajo, en nuestro sector y, naturalmente, de acuerdo al número de trabajadores y a la línea de producción que se tenga en cada una de estas unidades empresariales. El primer paso es la descripción del lugar de trabajo. Ubicarse en el lugar de trabajo para identificar todo un circuito de trabajo, todo un circuito de circulación, donde están ubicadas cada una de las áreas de administración, áreas de producción, áreas de atención al público o incluso áreas de comedores, servicios sanitarios, como se ve, por ejemplo, en esta gráfica, incluidos los espacios en los cuales puede haber una mayor afluencia o concurrencia de trabajadores y de visitantes. Cuando nos referimos a todas las áreas y puestos existentes en el lugar de trabajo, hacemos referencia a un mapa en el que se identifiquen todos los espacios o circuitos existentes en el centro de trabajo. Puede ser que el centro de trabajo tenga también otros lugares de trabajo, otras sucursales. Todos esos espacios tendrán que verse de modo independiente. El paso 2 se refiere a la identificación de los grupos de interés, o más bien referido a las personas que laboran dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, los visitantes, quienes prestan servicios contratados, por ejemplo, los proveedores o los terceros, los clientes y usuarios de la empresa. Es necesario identificarlos para conocer cuál es el circuito de ingreso y salida y el protocolo que van a seguir cuando lleguen a la empresa. Nos referimos a las personas del lugar de trabajo, los que están como personal administrativo, personal de planta, personal externo, quienes hacen una labor
de trabajadores directos de la empresa, pero que tienen que salir fuera de ella, como por ejemplo los conductores, y el grupo de trabajadores con mayor riesgo, personas mayores o enfermedades preexistentes. También la identificación de proveedores y contratistas que llegan al local de la empresa, empresas de mantenimiento, empresas de limpieza, que están físicamente en el lugar, pueden llegar o pueden estar paralelamente a los trabajadores directos, empresas de seguridad, empresas que prestan servicios de informática, proveedores propiamente de todo tipo de servicios, y los clientes, incluido el público en general o las autoridades que vienen a hacer algunas visitas. El paso 3, y estamos ubicados ahora en la planificación, tiene que ver con el mapa y la evaluación del riesgo. En realidad, la labor de la evaluación de riesgos es una tarea que realizan y deben realizar todas las empresas, todos los centros de trabajo. En este caso en particular, se trata de un mapa de riesgos, de una evaluación de los riesgos a propósito del riesgo COVID-19. Por ello, en ese mapa hay que identificar de qué manera se puede generar una exposición, se puede generar un contagio, y en esa evaluación se adoptan medidas que van desde la mitigación total. Por ejemplo, el teletrabajo, la figura del teletrabajo, es una medida de reducción, de eliminación del riesgo, porque los trabajadores no están físicamente en la empresa, entonces no están expuestos al contagio. La entrega de equipos de protección personal es un mecanismo de reducción del riesgo. No lo elimina, lo reduce. Y entonces, para cada riesgo o situación identificada, hay necesidad de hacer una evaluación, lo cual supone una graduación o una jerarquización de las decisiones a adoptar por cada empresa, en este caso, por el comité COVID o por las comisiones. Se identifican los riesgos y se hace una evaluación de los riesgos COVID. Por ejemplo, ¿cuál es el grado? Como pueden ustedes advertir, todas las tareas y puestos en el lugar de trabajo, la concurrencia, cuál es el lugar más concurrido, si hay necesidad de adoptar, por ejemplo, restricciones en el aforo para cumplir con el 50%, por ejemplo, o dónde están ubicados los sanitarios, en la desinfección, cómo se va a realizar, cuál es el distanciamiento social que debe realizarse. Todo ello va a estar incluido en esta evaluación de riesgos. Entonces aquí hay necesidad de identificar a través del mapa de riesgos y proceder a la evaluación de los riesgos identificados para la adopción de medidas. Van a advertir ustedes también que dependiendo de cada empresa hay una serie de aspectos para considerar en el mapa de riesgos y naturalmente en esta evaluación. Por ejemplo, cómo se va a acceder, cuál es el circuito que se va a seguir para acceder al lugar de trabajo. Cuáles son los mecanismos de comunicación interna entre las personas en el lugar de trabajo. El equipamiento de las estaciones para lavado de manos, los servicios sanitarios disponibles, la utilización de alcohol en gel en diferentes estaciones donde van a estar ubicadas, el uso de los comedores. Puede ser que haya necesidad de adoptar medidas de organización diferentes a las regulares para diferenciar o establecer turnos en el uso de las instalaciones o de las áreas propiamente de cada centro de trabajo. La entrega, por un lado, y la utilización de los equipos de protección personal, los protocolos de distanciamiento físico de seguridad, 1.8 metros, que hay que cumplirlo. ¿Cómo se cumple, por ejemplo, ello en el circuito ordinario de trabajo, en la línea de producción, por ejemplo, o en los ambientes de cada empresa? La divulgación del material informativo sobre estas medidas y sobre las medidas de protección que deben tener los trabajadores en el centro laboral, sesiones de información, programa de desinfección
y manejo de residuos, y la vigilancia de la salud física permanente, salud física y psicológica de las personas trabajadoras, tanto para advertir cualquier situación de síntoma de un caso sospechoso, como para la actuación cuando hay un caso positivo de contagio al interior de la empresa. El paso 4 ya supone, luego de esta evaluación de riesgos, la definición de las medidas que van a regir en ese centro de trabajo para la prevención o mitigación de la COVID. Hacemos un recuento que sigue esta guía: el control sanitario de acceso a la empresa, por ejemplo, qué controles sanitarios, si se va a tomar la temperatura, si se va a pedir la mascarilla, o hay algún otro protocolo de lavado de manos que se tenga que realizar, y el distanciamiento físico, por ejemplo. Eso pueden establecerse como reglas en todos los centros de trabajo, o deben establecerse como reglas. La comunicación y divulgación que señalábamos, siguiendo las reglas establecidas por las autoridades sanitarias, la información naturalmente a los trabajadores, el distanciamiento físico. Adviertan que el distanciamiento físico requiere un aforo del 50%, un aforo máximo del 50%, pero ese aforo del 50% y el distanciamiento físico tienen que aplicarse en cada ambiente de trabajo. Consultas muy importantes han sido generadas por diferentes sectores, con la línea de producción, o por el sector comercio, por ejemplo. Cuando se abren en los centros comerciales, ¿cuál es el aforo? ¿Cuántas personas pueden entrar en cada ambiente de trabajo? ¿Cuáles van a ser las reuniones presenciales que se pueden realizar, por ejemplo? ¿Y qué sucede en casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19? La promoción de prácticas y conductas saludables al interior de la empresa, pero en realidad como medidas de prevención. Condiciones de higiene y limpieza necesarias, que estábamos refiriendo. Instalaciones higiénico-sanitarias en adecuadas condiciones y con limpieza regular. Los servicios sanitarios. El uso de los comedores y su limpieza regular. Los horarios para la utilización, para efectos de asegurar ese aforo del 50%, y el tipo de comida, por ejemplo, que no se pueden traer comidas preparadas, por ejemplo, o que sean de difícil servicio, sino que todo ello tiene que estar sujeto a una regulación, a unas decisiones para evitar la exposición o evitar el contagio cuando se traen, por ejemplo, paquetes. Este es un tema que las empresas han estado regulando o estableciendo como recomendación práctica. Garantizar que no se intercambien implementos personales para comer, o bien el acceso a la ventilación y a la iluminación. Incluso recomendaciones para utilizar el transporte público de ida o de vuelta para los trabajadores y su llegada naturalmente a los centros, a su domicilio, y al mismo tiempo cuando la empresa pueda proporcionar movilidad. Tiene que establecerse un protocolo para mantener el distanciamiento y la protección con la mascarilla. Y van a encontrar ustedes un mapa en el que se proponen medidas. Este comité COVID o esta Comisión de Salud Ocupacional propone estas medidas. Teletrabajo, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal, cuáles son las reglas de aforo en cada ambiente de trabajo, como figura aquí, por ejemplo, el tipo de atención médica para los que tengan ciertos síntomas o sean casos probables, qué pasa con los protocolos de emergencia, el protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, por ejemplo, la desinfección de los lugares de trabajo, de los diferentes ambientes, el uso de equipos de protección personal y la señalización como medidas de prevención. Y finalmente, el paso quinto es un cronograma de trabajo que refleje la adopción de estas medidas. Medidas que son, reitero, adoptadas
luego de un mapeo y una evaluación de los riesgos dependiendo de cada situación al interior de los centros de trabajo. ¿Qué recursos son necesarios? Fechas de cumplimientos de las medidas y los responsables. No solo está aquí la participación del comité mixto, el comité bipartito, el comité de salud ocupacional o los responsables de la salud ocupacional en cada centro laboral, sino también los jefes de las unidades de los departamentos y la responsabilidad de los propios trabajadores, incluyendo la responsabilidad del equipo de mantenimiento o de limpieza. Y una serie de propuestas para establecer cuál es el estatus de la medida. Si toma un tiempo cumplirla, si es de cumplimiento inmediato, y hacer un recuento de que esa medida se ha venido aplicando. Y finalmente, la evaluación y seguimiento de ese plan. Ese plan tiene que ser un plan vivo. Es un plan que tiene que seguirse regularmente para asumir que hay una prevención permanente contra la COVID. Y claro, la responsabilidad está en las comisiones o los encargados de la salud ocupacional en cada centro laboral, en cada lugar de trabajo, que deben realizar estas inspecciones o supervisiones independientemente de la verificación que pueda hacer la autoridad sanitaria, la autoridad laboral u otro tipo de autoridades. Hay que advertir que este plan que se genere, este plan COVID, este plan de preparación y respuesta para la prevención y mitigación, o este protocolo interno COVID, es trascendente para mantener la seguridad y salud en el trabajo y también para la reapertura económica. Entonces, aparece como un requisito en cada uno de los centros de trabajo. Aparece como una obligación a cumplir, incluso con la participación de autoridades cantonales, autoridades sanitarias y autoridades nacionales. Y finalmente, la guía contiene una serie como un checklist para identificar una serie de aspectos y, naturalmente, la normativa nacional aplicable, que es la exigencia justamente de cumplir en la elaboración de este plan. Muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted, don Fernando, por esta valiosa información que nos ha hecho llegar. De verdad que la forma en que lo ha explicado ha generado muchísimos comentarios en nuestras redes sociales, en el chat también. Hay muchísimas personas agradeciendo la participación y sobre todo deseosos de continuar en contacto con el tema. Recordarles de nuevo que hemos colocado en el área del chat el link para que puedan descargar la guía, ¿verdad? Contarles a todos los panelistas que contamos ahorita con más de 260 participantes, entre los que están conectados acá, más los que se están conectando vía Facebook, ¿verdad? Por el canal de Facebook. Entonces, de verdad que agradecemos a todos esta participación tan masiva en lo que ha sido el webinar de hoy, que ha generado desde antes muchísimo interés. Continuando con la actividad del día de hoy, nos acompaña también el licenciado Juan Ignacio Castillo. Así es, don Juan Ignacio. Don Juan Ignacio Castillo tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica en Chile, ¿verdad? Tiene experiencia en cooperación técnica en la OIT en el año 2009 hasta la fecha, en proyectos de diálogo social, cumplimiento de derechos laborales y productividad, fortalecimiento de los derechos con pueblos indígenas, mujeres y personas refugiadas. En materia de seguridad social, se ha apoyado en la promoción del cumplimiento del sector azucarero en El Salvador, Honduras y República Dominicana. Y recientemente nos acompañó con la promoción de las guías del SSO para agricultura y pesca para inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También ha apoyado en la elaboración de las guías de SSO de COVID nacional y regional. Don Juan, sea muy bienvenido, de verdad. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Y antes de darle la palabra, recordarles a todos que nuestros chats están abiertos para todos sus comentarios y todas sus preguntas, ya sea por Facebook o por acá.
Don Juan, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José Daniel, y muchas gracias a, bueno, nuestros colegas de la Oficina Internacional del Trabajo y sobre todo al Consejo de Salud Ocupacional que nos permitan explicar y ahondar un poco más sobre la guía. En este caso, en el caso mío, nosotros nos vamos a centrar de qué es lo que ha sido de la guía, cómo se ha ido implementando en Costa Rica y cuáles han sido de alguna forma estos hallazgos o estas características que hemos encontrado. Procedo a poner también una presentación. Me permiten aquí, vamos a ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver, quisiera ver si aparece ya. ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Muy bien, pues sí, lo que nosotros queremos contar básicamente es la implementación práctica. Es decir, qué ha pasado desde el contexto que nos comentaba muy bien nuestra directora Carmen Moreno y los elementos principales que nos ha contado muy bien también el señor Fernando García, y ver más bien cómo se ha ido implementando, cómo han habido algunas empresas o instituciones que han aprovechado el instrumento y han ido implementando algunas políticas concernientes a el cumplimiento de la salud ocupacional. Es muy importante reconocer, digamos, en este sentido y repasar un poquito los antecedentes para ver que esta es una guía que en muchos sentidos también está en construcción o que ha hecho elementos de muy corto plazo, es decir, tomar elementos de muy presentes en lo que está sucediendo en el país y a nivel internacional. Y fue precisamente el reto de adaptar toda una serie de diferentes circunstancias, contextos e información para poderlo amoldar y adaptar en un instrumento que permita a empresas e instituciones contar con un centro de información más claro. Cuando surgió la guía, como decimos, ¿verdad? La necesidad fue el impacto inmediato de una pandemia que se hace presente y que obliga a diferentes actores a tomar medidas de prevención y de mitigación un poco a contramano de lo que está sucediendo en el entorno. Es decir, no teníamos ni disponíamos de mucha información concerniente sobre, bueno, qué era el virus, cómo se transmitía, qué es lo que estaba sucediendo en los lugares de trabajo, y a la vez con el reto de que incluso en el momento en que se empieza a dar la pandemia y se empieza a expandir, hay sectores de la economía y también instituciones que tienen la obligación de seguir funcionando y seguir, digamos, manteniéndose con una mayor exposición hacia la pandemia. Es por ello que ante la presencia de un flagelo que irrumpe plenamente nuestro entorno de trabajo, la OIT, junto con especialistas técnicos, especialistas en salud ocupacional y con departamentos y áreas de trabajo, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel de Ginebra o la Oficina Regional de Lima, va generando precisamente un instrumento que tiene estas tres características que a mí me parecen esenciales. Uno, incorporar la normativa internacional, incorporar la normativa nacional, incorporar los reglamentos, las directrices y todo este aparataje, digamos, de información que se nos va presentando día a día y lo va incorporando en un instrumento. La guía, como decimos, lo que hace es resumir y de alguna forma irlo incorporando de una manera sucinta en un instrumento. Se ha ido adaptando desde mayo que lo hemos presentado. Hemos tenido diferentes procesos de adaptación o de incorporación sobre nueva normativa que se va cambiando a nivel nacional o alguna información que pueda ser relevante. Lo segundo es que, como decía muy bien don Fernando, la guía lo que hace es adoptar pasos concretos para, a partir de esta información que puede ser general, de esta información que puede tener, que nos puede presentar muchos retos, es generar procesos concretos, modelos, mapeos conceptuales que nos permiten entender cómo empezar a responder a nivel de las empresas y a nivel de las instituciones mediante medidas efectivas, pasos que se pueden desarrollar para responder precisamente a un cumplimiento.
Y el tercer elemento que nos parece también muy relevante es que la guía nos ha permitido precisamente generar cumplimientos o solicitudes o normativas de cumplimiento que otras instancias en Costa Rica, como puede ser el Consejo de Salud Ocupacional o las instancias como el Ministerio de Salud o las municipalidades mismas pueden considerar como pertinentes de cumplimiento. Es decir, al implementar las guías, logramos precisamente ponernos al día en muchas instituciones o muchas empresas en esto que se está hablando sobre los planes de mitigación, las políticas de prevención o, digamos, lo que son los protocolos de cumplimiento. Entonces, dándole un seguimiento a cómo la guía se gestó, además de la forma de trabajar con los departamentos y los especialistas, se realiza un proceso de validación de manera tripartita con representantes de empresarios, gobiernos y también trabajadores, con lo cual la guía tiene un respaldo de diálogo social, es decir, no es una iniciativa solamente de la OIT, sino que también es construida con aquello que el sector privado reconoce como importante, los trabajadores también y el gobierno de igual forma. La guía se adopta y a partir de ello, en el mes de junio, podríamos decir a finales del primer semestre, encontramos ya las solicitudes de diferentes instituciones o empresas que nos hacen la solicitud de OIT de, bueno, un poco acompañar precisamente en esta implementación. Como decimos, estos son los tres elementos que nos parecen valiosos, es decir, el carácter de adaptar o incorporar los diferentes requisitos o normativas presentes, el carácter de adaptarlo. Y otro elemento que nos parece también muy importante es que las guías es una guía que acompaña e integra diferentes instrumentos que se están presentando en el país y que a veces puede, o en algunos momentos se pudo haber llamado a que habían diferentes instrumentos que se superponían entre sí. Entonces uno encontraba que el Instituto Costarricense de Turismo había presentado y ha presentado una guía para la implementación de políticas de prevención en la industria hotelera. O, por ejemplo, el ICAFE ha desarrollado también protocolos con el sector cafetalero. También encontramos en las zonas francas, hay una serie también de lineamientos. La guía de la OIT, en este sentido, y queremos dejar muy bien claro, es una guía que más bien integra estos elementos que son muy técnicos, muy propios de cada una de los sectores y que tienen requisitos muy específicos, pero la guía de la OIT lo que ayuda es a precisamente canalizar estos elementos técnicos en un marco de diálogo y participación que más bien fortalece la cultura organizacional, es decir, permite a las organizaciones tomar muchos de estos elementos que nos parecen muy técnicos, muy específicos, muy abocados a elementos muy particulares de la salud ocupacional, pero los permite adaptar de manera participativa, de manera clara, y como decimos, que permite en el cumplimiento demostrar ante las autoridades que efectivamente hay un procedimiento que se está llevando a cabo, que es un procedimiento que está en concordancia con la normativa y que además, como decimos, puede precisamente mostrarse a través de instrumentos como los protocolos o los planes de salud ocupacional en las organizaciones. Tenemos dos ejemplos que queríamos compartir con ustedes. El primero es en el caso del sector privado, lo hemos llamado un poco el proceso que se dio desde la mitigación a la prevención y posteriormente creo que estamos ahora de nuevo para tratar de promover de la prevención a la mitigación. ¿Ello por qué? Porque cuando la guía surge en Costa Rica, cuando aparece y la promovemos, distintos sectores que, como decimos, su funcionamiento es esencial, no es un tipo de trabajo que se puede realizar de las puertas para adentro con el uso de tecnología o teletrabajo, sino que hay sectores que se veían o se han visto expuestos a realizar el trabajo fuera, es decir, exponiéndose ya sea el comercio, ya sea los supermercados, ya sea el sector agrícola, ya sea el sector agricultura, etcétera. En un momento la solicitud fue precisamente por encontrarse expuestos y precisamente desarrollar planes de implementación para
mitigar en algunos de los casos, ya casos, digamos, donde personal del trabajo ya se veía expuesto al coronavirus, al COVID-19, o tratar de poder mitigar que estos primeros brotes no se pudieran extender más en los lugares de trabajo. Entonces, el primer elemento fue un llamado a correr precisamente para tratar de mitigar lo que se venía como un incremento de casos bastante grande. Como decimos, y yo creo que aquí podemos utilizar un poco lo que don Fernando nos venía explicando sobre la guía precisamente lo que hace es generar o promover en primer lugar el establecimiento y adopción de estos comités COVID, que como decimos no reemplazan los comités de salud ocupacional en aquellas empresas o instituciones donde funcionan, sino que los fortalece. En aquellas instituciones o empresas donde hemos estado también, donde no existen, pues se constituyen, o en aquellas muy pequeñas, muy pequeñas empresas, también lo que se hace es generar y decir, bueno, pues si es una o dos personas, nos vamos a encargar para ver cómo en mi lugar de trabajo adoptamos las medidas. El comité, como decimos, es una instancia que el tamaño de la empresa, la condición de la empresa en la constitución, lo pueden determinar. La experiencia, por ejemplo, que nos ha mostrado a nosotros es que empresas que son bastante grandes, incluso lo que han hecho en el marco del COVID es integrar en el comité que existe, en el Comité de Salud Ocupacional o en estos comités COVID, diferentes departamentos o áreas que también pueden participar para integrar de mejor forma las políticas. Es decir, por ejemplo, es clave y nos ha parecido también muy relevante la participación de los departamentos de recursos humanos como un elemento clave en la coordinación, o por ejemplo, en otras áreas se han incorporado departamentos de áreas financieras para ver cómo se puede ir financiando cada una de las políticas de seguimiento o implementación, o en el caso de comités que tienen organizaciones de trabajadores sindicalizados, también participa de manera más proactiva las organizaciones para poder ir respondiendo en cada uno de los lugares del mismo trabajo. Como decimos, el elemento más importante es que además de poder constituir de acuerdo a la capacidad, a los propios recursos que cuentan las empresas, ha sido la posibilidad de ir generando precisamente esta checklist que, como decía Fernando García, es uno de los elementos claves de la guía. ¿Por qué? Porque frente a toda la normativa va precisamente generando un mecanismo como un mapa para precisamente ir avanzando con cada uno de los elementos. Esto es más o menos lo que nosotros hemos encontrado como pasos que se han ido implementando durante el proceso. En primer lugar, el conocimiento. Es importante cuando las empresas bajan la guía, como vemos que muchas de las organizaciones que están presentes están interesadas en bajarla. Lo primero es conocerla, ¿no? Poderla tomar, poderla precisamente revisar, poder precisamente ir dando estos primeros pasos de, bueno, pues vamos a conocer o a poder replicar esta información sobre cuál es el flagelo del COVID, cuáles son sus características, cuáles son las instancias o básicamente cuáles son los implementos y el marco en el que estamos. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa del sector agrícola como el café, que tiene lo que es el beneficio, pero lo que son las fincas, lo que son el transporte, o lo que son supermercados con cada uno también de sus procesos en la cadena de valor. Este elemento de la cadena de valor es muy importante porque permite también determinar qué tipo de políticas de prevención y mitigación se dan. El segundo elemento, la adopción de medidas, como decía el colega Fernando García, ¿verdad? Ver cuál es el espacio en el que estamos, cuál es el espacio en el que está constituido y poder hacer como estos mapas que nos ejemplificaba muy bien don Fernando, que es precisamente el poder revisar y ver cómo es el lugar de trabajo en el que estamos. Por ejemplo, las empresas han logrado reconocer que efectivamente uno de los elementos más importantes era precisamente el trasiego de personas que van pasando y entrando en un mismo lugar y que no se habían adoptado muchas medidas, por ejemplo, en la entrada.
Entonces nos decían, bueno, miren, en la empresa de nosotros pueden llegar hasta 20, 30 personas, desde dejar un cheque hasta dejar, como decía Fernando, alimentos, desde precisamente las personas que vienen a revisar algún repuesto para la maquinaria o la tecnología, etcétera. Y es un elemento muy importante, ¿verdad? Porque precisamente el mapeo de ver cómo cada uno de estos engranajes a nivel de la organización van participando permite reconocer cuáles son las áreas de mayor cuidado, cuáles son las áreas de mayor prevención, etcétera. Otro elemento que ha sido muy importante, el poder determinar no solamente los mapas del lugar físico, sino también el mapa de cómo es la organización en sí. Una organización que tiene 100 personas, es importante que se pueda determinar también cómo es y quiénes son las personas que están participando en esta empresa, las personas que están trabajando. ¿Y por qué lo decimos? Porque uno de los elementos importantes del COVID, y ustedes lo saben bien y se ha reforzado mucho en información, en los canales de comunicación, es que afecta más a determinadas poblaciones que están en riesgo. Establecer también mapas sobre cómo las personas pueden tener condiciones de riesgo es algo esencial para poder precisamente determinar estas políticas de prevención y mitigación. Con los departamentos de recursos humanos y el personal, se ha logrado en algunas empresas determinar precisamente cuáles son aquellas personas que tienen una edad que puede ser más proclive a tener mayor cuidado. Como también hay que tener cuidado con el personal que tiene enfermedades como pues, ciertas cardiopatías, personas con diabetes o con algún tipo de enfermedades que pueden ser propensas a que el contagio pueda ser mucho más adverso a ellos que el resto de la población. Por ejemplo, también tener en consideración el componente de género, es decir, cómo en muchas ocasiones hay que tener el cuidado de que, por ejemplo, en el retorno a los lugares de trabajo, pues padres y madres pueden volver a los lugares de trabajo, pero no necesariamente los hijos, porque vemos que las escuelas todavía no se han incorporado y eso también son elementos que no necesariamente facilitan una incorporación paulatina de las personas a los lugares de trabajo o que lo dificultan. El otro elemento que nos parece muy importante, además de este mapeo sobre las organizaciones, esta revisión sobre el personal, estos lugares de precisamente ir determinando cuáles son estos riesgos y cuáles son precisamente la situación en la que está, cuáles son el marco en el que nos encontramos, es precisamente el tema de la validación. ¿Y por qué la validación es importante? Porque muchos de los elementos que están presentes en la guía tienen sentido en tanto en un proceso de diálogo y participación podemos determinar en cada uno de los lugares cómo es que se pueden generar el cumplimiento de manera más concreta. Nosotros tenemos una anécdota muy buena en una empresa con la cual acompañamos y básicamente los expertos de salud ocupacional dieron sus recomendaciones, también se dio a partir de las gerencias y cada una de las áreas, pero fue muy importante que cuando se llegó al área de las secretarias, ellas tenían mucha más información que las comisiones de salud o con las directivas. Porque nos comentaban, por ejemplo, miren, que en un proceso, que nos decían así anecdóticamente, todas las personas vienen a sacar impresiones en esta impresora y por lo general este es uno de los lugares donde más transita gente. Ese es un elemento, por ejemplo, importante que la guía permite precisamente validar para ver cuáles son precisamente esos focos en los cuales hay que generar algún tipo de medida para prevenir una suerte, ¿verdad?, de lugares donde puedan generarse focos de infección. Cómo precisamente mover o poder tratar de canalizar para que hayan espacios de trabajo donde hayan cierto espacio mínimo requerido, cómo es importante la ventilación como un elemento también a considerar, como por ejemplo también empresas han tenido que, por ejemplo, consensuar con los trabajadores cómo son los procesos de alimentación. Antiguamente en un comedor, pues básicamente entraban las personas y salían con digamos, de una manera muy fluida, ¿no? Entraban, se podía calentar comida, unos estaban también ahí alimentándose, entrábamos y salíamos todos con mucha facilidad. Se generan
procesos de validación donde se adoptan medidas como criterios escalonados para poder tener almuerzos en determinadas horas con determinadas personas y determinados plazos. Y cada uno de estos elementos precisamente son los que van constituyendo el elemento de cumplimiento a nivel de las empresas. Y un elemento que lo mencionó también don Fernando, que es muy importante, que es la revisión y el seguimiento. Revisión, porque hay elementos que van cambiando la normativa nacional. Podemos encontrarnos que nuestra empresa está en un lugar donde el cantón es amarillo o está naranja, o podemos encontrar que han habido cambios en los procesos de la reconfiguración de las restricciones vehiculares, etcétera. Todos estos elementos son importantes y deben ser constantemente revisados. Pero además debe también promoverse el seguimiento para estar precisamente revisando, también darle alguna continuidad a estos elementos. Uno de los retos más importantes del COVID es que, como dijo nuestra directora, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que saber efectivamente que el uso de la mascarilla tiene que ser una obligación no solamente en los lugares de trabajo. Muchas empresas también adoptan medidas y promueven que esta mascarilla tenga que ser también en los transportes hacia donde están, que utilizan el personal de trabajo para llegar a los lugares mismos y luego para devolverse y retornar a sus casas, o también dar seguimiento sobre, precisamente tener el seguimiento sobre personal de trabajo que pueda tener en algún momento algunos síntomas y que precisen más bien aislarlo o ayudar a que precisamente pueda tener este confinamiento de una manera segura y que no contamine a el resto del personal y que se vea eventualmente la empresa frenada y cerrada por un incumplimiento a las condiciones de salud. Un poco, y aquí creo que repito, lo pueden ver en la presentación, cómo es que se ha ido implementando. Aquí tenemos una experiencia que la mencionó nuestro colega García, pero es precisamente con el sector de los buses, que tuvimos una experiencia muy importante, como ustedes bien saben, fue un mes también de junio, donde distintas empresas empiezan a verse con casos que afectaron el funcionamiento y afectaban una de las arterias importantes del funcionamiento, que es precisamente el transporte de una gran cantidad de personas y que se veía en la disyuntiva de tener que cerrar o ver qué medidas de prevención o mitigación se adoptaban. Lo importante fue precisamente poder adoptar, como decía don Fernando, este mapa, es decir, poder dibujar, que podamos nosotros en las empresas dibujar y entender cómo funciona nuestro lugar mismo. Bueno, dónde es que entran las personas, dónde están los baños, cuáles las personas de recepción, dónde están los talleres, dónde estacionan los autos, dónde hay cada uno de estos elementos, digamos, que son importantes. Posteriormente, se hace este chequeo que, como decíamos, verá las características de los grupos y las personas que habitan este lugar de trabajo, cómo son, cuál es el personal administrativo, cuáles son las personas de planta, pero también cuáles son aquel personal que se subcontrata, pero tiene que estar. Por ejemplo, una empresa que tenga el cuidado de la jardinería. Bueno, esto es un elemento clave que también se requiere que las personas que entran cumplan algunos requisitos, algunos procedimientos. Por ejemplo, también lo que es en algunas de las empresas donde hay, por ejemplo, servicios de catering antiguamente, ¿no? Venía un personal y llevaba los alimentos y luego se retiraba. Es necesario tener protocolos para poder establecer que estas personas asistan con un cierto resguardo. O aquellas personas que aunque no tengan un proceso continuo como una jardinería o un servicio de catering, pero por ejemplo lo que son las personas que van a llevar facturas, que van a llevar recibos, que entran y salen constantemente. Los que decimos proveedores y contratistas o empresas que pueden tener estos clientes y usuarios, que son, por ejemplo, elementos muy relevantes. Hubo una empresa, por ejemplo, que nos comentó, y fue muy interesante cuando hicieron el mapa, que nos decían, mire, es que por lo general viene la persona, se registra ante la persona que, ante la primera etapa, la parte donde está la recepción, pero una vez que se registra, pues mira que él sube hasta el segundo piso y luego él va a tal lugar o esta persona puede ir a...
Estos son elementos, por ejemplo, que en la actualidad se han adoptado medidas concretas como que las personas a las cuales se recibe se generan algunos lugares o se reciben en un lugar determinado, pero ya no podemos tener este libre tránsito de momento para poder mitigar y para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? O brote a enfermedad. Y el tercer paso es esto, que precisamente, como decía Fernando, es muy importante. Si tenemos el mapa y tenemos la caracterización de nuestros trabajadores, podemos ir viendo cómo cada uno de los lugares tiene que tener cuáles son nuestras propuestas de prevención y mitigación. Si tenemos en la entrada un personal, ahí se ve en letra, un poco en estos espacios morados, se ve ahí, bueno, lo que necesitamos es un personal que tenga mascarilla, que tenga mucha precaución para dejar pasar personas, que no permita dejar pasar personas que no tengan mascarilla, que, por ejemplo, pueda informarse en caso que hay una situación donde hay una persona que pueda verse que esté con un semblante que no sea bastante, pues, sano, que tenga sospecha que alguien que esté en una situación complicada, o solicitar, por ejemplo, que puedan pasar con un distanciamiento y permitir que sea escalonado. Si tenemos, por ejemplo, también los lugares en los lugares de estacionamiento, tenemos que evitar los hacinamientos, aquellos estacionamientos donde básicamente esté todo mundo. Por ejemplo, había unos lugares donde eran áreas para fumar. Algunas empresas también lo están redefiniendo, porque se juntaban básicamente 4 o 5 personas y podían fumar, y bueno, ya ahí una burbuja se nos podía generar, etcétera, etcétera. La guía no define, como decimos nosotros, de manera rigorista, qué son cada uno de estos elementos. Lo que sí define es la forma en la cual cada uno de estos elementos lo cumplen las empresas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a aquellas aquella estructura que tiene la propia empresa. Es decir, cada uno de estos, digamos, estas directrices es para que de manera libre y sin, digamos, presión, no estamos diciendo cómo se tiene que hacer, pero que de manera libre cada una de estas empresas vaya adoptando medidas participativas y en forma del diálogo, pero lo que sí es importante es que garanticen el cumplimiento. El cumplimiento de la normativa lo viene dado por el Ministerio de Salud, viene dado por el Ministerio de Trabajo. Eso sí es de carácter normativo, pero la forma como lo pueden hacer las empresas es algo que descansa precisamente en este carácter construido, dialogado por parte de los distintos actores. El segundo, como decimos, es la implementación en el sector público. Hemos tenido también instituciones del sector público que han aprovechado muy bien la guía y que también la han implementado. ¿Por qué? Porque también tenemos instituciones, muchas de ellas, que su funcionamiento precisamente está en salir al campo, en salir a la calle, en tener que exponer a su personal para precisamente poder funcionar. Por ejemplo, tenemos instituciones que están vinculadas con las poblaciones vulnerables, personas que hay que llegar precisamente a brindar algún tipo de apoyo, brindar alimentación, brindar algún tipo de beneficio. Y encontramos que hay personal que puede exponerse precisamente cuando están en participando en los lugares mismos. Uno de los elementos claves que nosotros vimos es que las instituciones cuentan, muchas de ellas pueden contar con comités establecidos y también pueden contar con protocolos, pero el marco del COVID y la guía permite fortalecer cómo el componente específico del COVID requiere a veces una adaptación y digamos, una posibilidad de volver a echar a andar estos comités que en algunas ocasiones han quedado un poco establecidos o un poco en segundo plano, pero que es necesario en estos momentos volver a activarse, volver a ser más partícipes e incorporar, digamos, todos estos elementos. ¿Qué es importante? Lo que nos hemos encontrado, que en muchas ocasiones al activarse y al volverse a instalar estos comités, volvemos a revisar muchas veces el funcionamiento mismo, volvemos a articular de alguna forma el funcionamiento y podemos precisamente adaptar mejor a las instituciones en muchos elementos. Entonces, por ejemplo, hay instituciones que las han implementado donde
el personal antes de llevar a salir a la calle y de alguna forma cubrir al personal que tenga todas las condiciones, la institución misma adopta todo un enfoque preventivo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de que las instituciones invitan a algún especialista de salud ocupacional, pues para que vean el mapa de cómo están las entradas también, cómo están los mapas de riesgo, etcétera. Se hace un mapeo de lo interno, desde lo interno se fortalece precisamente esta institución y posteriormente se desarrolla algún tipo de asesoría concreta para este personal que precisamente está encargado de salir. En algunas ocasiones son los cogestores, aquellas personal que va precisamente a apoyar al sector rural para brindar algún tipo de asistencia. Inspectores, también nos ha tocado, que necesariamente van a tener que salir y que se requiere que tengan condiciones, o asesores, como decimos, de algún tipo, encuestadores o gente que de alguna forma está realizando algún tipo de función y que se ve expuesta. Elemento clave que nosotros vemos también es que ha permitido que las instituciones además puedan, una vez que se han ido empoderando y que conocen la guía, ser lo que nosotros decimos casi como embajadores, es decir, permiten y nos han ayudado en algunos elementos en que con poblaciones vulnerables pueden entregar esta información, pueden ayudar, pueden precisamente asesorar y decir, mire, pues tienen que ponerse la mascarilla así, mire, es importante el gel, etcétera, que como decimos es un elemento muy, muy importante. Para finalizar, y esto nos parece relevante también, es que la guía no necesariamente también hemos tenido solicitudes solamente a nivel del interior de las empresas o al interior de las instituciones. También hemos tenido solicitudes para adaptar precisamente este instrumento con otros actores que también son muy, muy importantes. Por un lado, se está desarrollando y pronto va a salir una guía que tiene exactamente los mismos lineamientos, pero para población migrante y población refugiada. Es decir, que las personas migrantes y personas refugiadas puedan también conocer cuáles son esos derechos, cuáles son estos protocolos que existen y cuál es también su rol en el cumplimiento precisamente de la prevención y la mitigación. En estos momentos sabemos que es muy importante cómo poder articular precisamente este elemento de que hay una necesidad en grandes sectores de la economía, como por ejemplo el sector agrícola, en utilización y en la necesidad de contar con mano de obra migrante, por ejemplo, lo que es con la población Nove-Gublé, en el sector de café en el sur, o la población de Nicaragua a veces que trabaja en el sector café en el norte, pero es importante ayudar a que se pueda generar también mecanismos para que se pueda trabajar en condiciones formales, con permisos de trabajo, pero además también con elementos e instrumentos que sean importantes para la prevención y la mitigación del COVID. El otro también que hemos tenido es una solicitud por parte, por ejemplo, de sectores muy pequeños, casi ya sectores informales, pero que también trabajan y que son muy importantes, como por ejemplo el caso del sector de la pesca artesanal. Tenemos una experiencia muy interesante de las mujeres camaroneras en Barra del Colorado, que también han revisado la guía, han podido participar en algunas solicitudes con OIT, y en estos momentos ellas precisamente están también elaborando, sacando, digamos, a la luz una guía para mujeres camaroneras del sector artesanal. Esto es un aprendizaje interesante, es decir, si hay sectores con una situación tan vulnerable, con situaciones tan difíciles y que a su vez están incorporando estos elementos, vemos que hay un potencial muy grande en cada uno de los sectores y que además de que hay un interés, hay una posibilidad precisamente de lograr, como decimos, avances. Un tercer elemento que también vemos que es muy importante son las municipalidades. No solo las municipalidades que puedan cumplirlo en los lugares de trabajo, o sea, necesitamos municipalidades también que puedan adoptar o que puedan fortalecer los protocolos, sino también en estas campañas de información que son esenciales para la situación y el contexto que estamos ahora, precisamente, ¿no? Donde más o menos nos encontramos que la curva de contagios viene bajando, pero se establece en una meseta, es decir, en una situación donde vamos a tener que redoblar esfuerzos para poder tratar de seguir disminuyendo un poco más el contagio. Y un cuarto elemento, y con esto concluyo también, que vemos la necesidad, es el trabajo doméstico. Se puede cumplir
los protocolos en los lugares de trabajo. Podemos tener protocolos con nuestras familias. Podemos tener protocolos cuando nos desplazamos a los supermercados. Pero si tenemos una población como las personas que trabajan en nuestros hogares y que no tienen condiciones de salud y que no tienen precisamente elementos ni tienen la capacidad de contar con estos elementos de prevención también, y también protocolos de prevención y de mitigación, pues entonces podemos vernos expuestos en una situación donde el contagio entre pues por la parte de atrás. El trabajo doméstico es esencial porque en Costa Rica representa el 21% de la fuerza laboral de las mujeres. Es decir, es uno de los sectores más importantes en la economía costarricense. No lo hemos visto, digamos, todavía así, pero es un elemento esencial en nuestro mercado laboral. Y sin embargo, si no contamos, si no hay una promoción también de políticas de salud ocupacional para el trabajo doméstico, dejamos no solamente un grupo muy expuesto, un grupo muy vulnerable y también con condiciones que no, que además deja precisamente más propensos a la parte más fuerte y más dolorosa de la pandemia, pero sino que también lo que hacemos es, de alguna forma, no contribuir a nivel de otros actores en la prevención y la mitigación. Básicamente, esta es como la experiencia que hemos tenido nosotros. Como decimos, todavía es un proceso muy en construcción. Hemos tenido diferentes solicitudes. La Organización Internacional del Trabajo también tiene un quehacer bastante más limitado en términos de que tenemos recursos limitados y tenemos personal limitado. Sin embargo, también se está tratando de promover y generar diferentes políticas a través de diferentes socios, como el Consejo de Salud Ocupacional, como otras instancias y proyectos para tratar de poder responder y poder apoyar cada una de estas iniciativas. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Siempre la persona que habla al final es la que cansa más. Así que les agradezco mucho la infinita paciencia y la atención. No, don Juan Ignacio, muchísimas gracias de verdad por esa tan amplia explicación y tan detallada. Nuestro chat está lleno de verdad de agradecimientos, de reconocimiento a la labor de todos. Se muestra la gente muy conforme con los ejemplos prácticos que usted ha dado, el detalle que les ha dado a toda su exposición. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por esa exposición. Alexa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí leyendo que siguen llegando comentarios de felicitaciones, sí. ¿Verdad? De verdad, tenemos todavía el foro totalmente lleno, muchísimas preguntas y la gente muy agradecida con la información que se comparte por este espacio y tenemos bastantes preguntas. Entonces, no sé, José, si quieres que arranquemos de una vez con las preguntas para ver hasta dónde nos da el tiempo. Sí, sí, tenemos varias preguntas de los usuarios. Tenemos la primera que dice así. Viene de doña María Lidia Romero. Nos pregunta doña María Lidia, ¿esta guía es complemento del protocolo sectorial INTE-DN-MPSS o es sustituto o se debe manejar en caso de tener ya desarrollada la otra guía INTE-DN-MPS? Si la guía es complemento o es sustituto de otras guías. Es algo que la gente quiere saber. No sé, tal vez si Juan Ignacio tendrá esa respuesta. Creo que esa pregunta aplica más para la legislación de acá de Costa Rica. Y las normas INTECO van aparte. Entonces, no sé si Juan Ignacio quiere ampliar un poco más. Claro. De hecho, si ustedes podrán darse cuenta, en la guía, en los instrumentos que recoge la guía, el último uno de los apartados que tiene es precisamente que recopila la información de este lineamiento de INTECO. Es decir, yo me acuerdo que ese lineamiento salió como a finales de mayo, entonces tuvimos que volver a reconfigurar y adaptar. Sí, ese es precisamente el espíritu, ¿no? Integrar precisamente cada uno de estos elementos que se venían dando, cada una de estas directrices, y lo que hace es complementar, es decir, ayuda a que la guía, por ejemplo, en este marco, la guía INTECO se pueda cumplir.
Por ejemplo, muchas guías que nosotros hemos visto son muy buenas y mucho más específicas a veces que la propia guía. La guía de la OIT en el fondo es un instrumento, es un medio. Lo que nosotros proponemos es una herramienta. Muchas veces podemos encontrar guías, como por ejemplo había una guía que se desarrolló en marzo también sobre zonas francas. Es muy buena, es espectacularmente bien hecha, con un nivel de profundidad, con un nivel técnico muy bueno. Una de las preguntas que nos hacían los representantes de zonas francas era, esta guía está buena, muy buena, nos decían, pero ¿cómo le entramos? ¿Cómo empezamos? Y ahí es donde decíamos nosotros, pues mira, ahí está, esto está muy bien porque aquí es donde puede funcionar la guía de la OIT. La guía de la OIT es, tome todo este conocimiento técnico que es muy bueno, es brillante, es excelente, y empiece más bien a generar estos pasos. Y es precisamente ahí donde uno puede darse cuenta cómo los temas que son técnicos, eminentemente empresariales, eminentemente sectoriales, más bien lo que encuentran es como una serie de procedimientos. Bueno, pues entonces puedo agarrar y poner aquí, puedo poner allá, y efectivamente lo que hace es llenar, o sea, ir generando un proceso. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Aquí nos siguen diciendo que felicitaciones, que la información muy práctica, que todos los expositores excelentes. Entonces, de verdad, esas palabras calurosas que nos llegan a través de la distancia, por favor, ahí recibirlas con amorcito que se les está haciendo llegar. Y por acá nos preguntan, dicen, uno de los grandes desafíos es la aplicación y adaptación de medidas y planes en los lugares de trabajo que reciben población laboral temporal, estacionaria, por ejemplo. Al día de hoy, ¿conocen alcances y lecciones aprendidas en el sector agro? Perdón, doña Carmen y don Fernando, pero estamos un poco aquí al tanto que está también. Sí, por supuesto. De hecho, este es uno de los temas más interesantes porque resulta que uno de los elementos importantes que está haciendo el sector agro, por ejemplo, el sector café, que es el con el que tenemos una muy buena relación y que han tenido mucho acercamiento con nosotros, es precisamente cómo garantizar con la población estacional los mecanismos para poder precisamente las políticas de prevención y que se pueden además desarrollar previo a que estén por llegar. Es decir, por ejemplo, en el caso del sector café, sabemos que ya estamos en el límite, en el sur, por ejemplo, en Costa Rica ya está empezando a llegar la población NOE, pero sabemos que es un proceso que va a durar aproximadamente 6 meses y que va a llegar va a pasar de la zona de Dota, o sea, de la zona Brunca a la zona Dota y luego va a ir por tierras, etcétera, hasta terminar por Alajuela. Lo que se está haciendo, y esto es muy importante, es que se van desarrollando mecanismos de que la guía permita adoptar, ¿verdad?, políticas de prevención antes de que se llegue, precisamente antes de que vaya llegando esta población. Por ejemplo, lo está desarrollando el grupo DOCA en Alajuela, y se van generando además mecanismos específicos para cada uno de los sectores. Por ejemplo, se espera que para la llegada de la población en Alajuela en agosto, en próximos meses, perdón, puedan generarse no solamente mecanismos de prevención en los beneficios, sino también en las cosechas mismas. Generar, por ejemplo, lo que son estrategias de burbujas temporales. Es decir, que cada una de las parcelas que se va trabajando se trabaje con población acotada, que sea la misma que esté trabajando, cosa que si una persona se contamina, podamos evitar y podamos cerrar el flagelo, digamos, en alguna de las burbujas, pero no que se extienda en cada una de todas, digamos, no que el personal transite por toda la finca donde puedan verse todos más expuestos. Otro elemento también que se está haciendo es, en algunas empresas, es adoptar protocolos para la gente que tiene que alojarse en los lugares, para que puedan precisamente también tener todos los elementos de salud, todas las condiciones, pero también las obligaciones de que haya un distanciamiento entre cada uno de los actores, digamos, específicos. Por ejemplo, este desarrollo de burbujas. Entonces, estas burbujas hacen que 4 personas tengan que estar en la parcela 4, que sea en la parcela precisamente donde van a estar todo el día, que sean las personas que almuercen todo el día y que puedan precisamente luego retirarse. Otro elemento clave, los transportes. Eso es esencial. Sabemos que en el sector agrícola, en la parte estacional, los camiones van llevando a las personas a los lugares, a las fincas, y luego también se van. El hacinamiento en estos lugares tampoco, entonces tampoco funciona porque pues entonces rompemos la burbuja y se contaminan todos. Se han adoptado en la zona del sur, se han venido adoptando también protocolos para que el transporte pueda hacerse de manera escalonada, o que puedan hacerse 2 o 3 veces el viaje que se hacía tal vez una sola vez para que puedan ir de manera separada.
Hay muchos elementos que se están adoptando y sabemos además que hay prevención, digamos, o se quieren adoptar para otros sectores que son muy importantes, estacionales. El sector de azúcar, en enero también empieza lo que son las zafras, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar una gran parte de la población que va a llegar también, que es necesario, digamos, adoptar medidas. Y también tenemos la solicitud del sector arrocero y el del melón también, que también reconocen cómo pueden precisamente incorporar todas estas medidas de manera preventiva, es decir, esperando que llegue la población migrante para que lo pueda hacer en buenas condiciones. Listo. José, ¿seguís vos con alguna otra pregunta? Claro, es una pregunta o un comentario más bien que nos puede ayudar a desarrollar un poco más el tema. Para Porfirio Herrera nos dice que le parece muy interesante lo de la gestión del comité, el comité de gestión del COVID, de una forma bipartidista, creo que hasta tripartita, dice, por cuanto se puede integrar a un funcionario del área de salud o comisión de emergencia. La mayoría de las veces solo la jefatura o la gerencia lo maneja y no hay comunicación. Don Fernando, usted que es un eximio abogado laboralista. No, en realidad el comité COVID lo que hace es destacar la tarea de la función, la tarea y la función de prevención respecto al COVID. Pero esta función puede y debe ser desarrollada por las comisiones de salud ocupacional, ¿no? Y las comisiones de salud ocupacional son mandatorias. Los órganos bipartitos son mandatorias. Voluntariamente podrían tener participación, si así lo decía el comité, podrían tener alguna información las autoridades, pero en estricto son comités bipartitos, justamente. Ahora, sí puede suceder que la empresa directamente maneje la situación, pero se requiere justamente que a través de estos comités bipartitos se pueda hacer participar a los trabajadores y además comprometerlos en el seguimiento de los planes. Claro. Sí, perdón, tal vez lo que hablaban precisamente de la integración de esos canales de comunicación. Cuando yo participo en el producto, me veo más involucrado y más comprometido con el producto que se está generando. Efectivamente. Además, la responsabilidad, no solamente la preparación del plan en el que participa el comité, sino también el seguimiento de las medidas. Y en el seguimiento de las medidas están todos los trabajadores. De tal manera que resulta necesario la participación de los trabajadores en la elaboración, la información a los trabajadores y el seguimiento de las medidas en las que tienen que seguir en las que tienen que cumplir también los trabajadores. Ahora, el plan se refiere más bien a la gestión del riesgo, no propiamente a cuestiones de mandato legal o reglamentario, o por ejemplo, las reglas que establece el Código de Trabajo, las reglas para la información que hay que dar de las comisiones de salud ocupacional al Consejo de Salud Ocupacional, por ejemplo, los planes o protocolos que hay que comunicar a las autoridades, los protocolos COVID, justamente son mandatorios. Lo que hace esta guía es concentrarse en la gestión del riesgo. Son recomendaciones prácticas para elaborar ese plan, ¿no? Entonces, claro, aquí efectivamente hay muchas empresas que siguen diferentes fuentes o recomendaciones prácticas. Hay diferentes guías que se vienen elaborando. Lo que se propone aquí son estos pasos y sobre todo una secuencia que toma en consideración un mapa y una evaluación de riesgo. O sea, se refiere fundamentalmente a la gestión de riesgo. Y desde esa perspectiva más bien es complementaria y sigue las reglas, las guías, los instructivos de INTECO, los instructivos de las guías dictadas por el Ministerio y las instrucciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, naturalmente. Muchas gracias, don Fernando, por esa amplia respuesta. Muchísimas gracias por clarificarnos ese punto y dejar la información debidamente especificada para las personas, porque creo que con esa que respondió hay varios aquí en el espacio de preguntas y respuestas que de una vez se contestaron. De una vez contestaron
Sí, se Ajá. concretaron varias. Entonces voy a preguntar uno por acá que nos dicen, ¿qué recomiendan de medidas para el personal que se ha determinado como vulnerable, como cardiópatas, diabéticos, hipertensos, sobre todo cuando su labor debe ser presencial? Juan Ignacio. Bueno, yo comprenderán en el cuanto a la parte médica, yo creo que se la dejaría a mi señora directora porque usted debe saber más en cuanto a temas médicos, ¿verdad? Yo ahí me declaro bastante poco conocedor. La experiencia lo que nos dice es lo siguiente, y esto es lo que se ha hecho, digamos, en las instituciones en las cuales cuando se hace un mapeo precisamente de personas y nos encontramos las condiciones de salud que tienen, o más bien las condiciones físicas que pueden ser más propensas a tener un daño mayor, digamos, o ser, tener mayor complicación con respecto al COVID, es precisamente tratar de fortalecer que en el caso de que la institución tiene que empezar a trabajar, o sea, por ejemplo, los cogestores, los encuestadores, o las personas tienen que salir, estas personas sean las últimas en incorporarse. Es decir, se busca generar mecanismos escalonados, donde aquellas personas que no tienen, digamos, que son los menos consideradas, menos proclives a tener algún tipo de patología o que puedan ser, digamos, más amenazantes para la pandemia, pues entonces sean ellos los primeros que se van incorporando o que puedan ir desempeñando estos roles. En el caso de que sea estrictamente necesario que que tengan que participar estas personas, es muy importante, por tanto, que los protocolos sean bastante exigentes. Es decir, en este sentido, la mascarilla o los implementos tienen que tener, claro, un cuidado mucho mayor. ¿Por qué? Porque si es una persona que va a salir, por ejemplo, a alguna de estos barrios, digamos, donde hay un nivel de contaminación muy alto y es una persona que lleva una mascarilla que no funciona, pues es una persona que está sometida a un riesgo muy grande. Las experiencias que se han dado han sido en este sentido así, o sea, por un lado, escalonar las personas que menos propensas al COVID, que puedan ser las primeras en incorporarse o asumir estos roles, las personas que ya sean un poco más propensas a tener esta enfermedad, que se vayan incorporando, ojalá no necesariamente en esta exposición, y de hacerlo que tengan realmente los protocolos bastante claros, es decir, esta guía donde enseñaba don Fernando todos estos temas de seguimiento, decir, bueno, si Juan Pérez tiene 65 años y el señor tiene diabetes y es el que tiene que salir, tratemos de que sea el último y veamos de que, o sea, que cuando tenga que ser es cuando encontremos un nivel de casos que ya no tengamos entre 900, ¿verdad? O 1000 o 1200, sino que estaremos bajo 500 y que pueda hacer además un trabajo con todos los implementos y todas las formas, digamos, que lo pueda ayudar a que sea en mejor condición. Eso es un poco lo que hemos visto, sobre todo en las instituciones públicas, que se ha hecho un poco este mapeo que ha sido muy importante. Claro, tal vez importante también recalcar lo que se ha venido hablando, que la guía lo que nos da son unos pasos a seguir para hacer una identificación y una mitigación del riesgo a nivel general, pero no para muchos de nuestros usuarios que igual nos están haciendo algunas consultas también. La guía no es una solución a un problema específico de una persona, ¿verdad? De una persona que tenga una condición de vulnerabilidad específica. La guía no lo es, ¿verdad? La guía lo que nos va a llevar es a encauzar de una forma pausada, de una forma inteligente, paso a paso, la forma en que esta persona puede abordar su situación a nivel laboral, pero no es la solución, ¿verdad? A su problema específico, ¿verdad? La guía no va por ese lado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la ampliación. No sé, José, ¿tenés alguna otra pregunta por ahí? Sí, claro, tengo varios por acá. Pregunta que las personas que van a los centros de trabajo y deben cocinar sus alimentos en los centros de trabajo, si esto no es, si no incrementa el riesgo de contagio, el tener que llevar siempre cosas para preparar.
Creo que eso se deriva de un comentario. Con doña Carmen. Soy más breve en las respuestas para que nos dé tiempo a todos. No es que con ello te ha dicho que hablas mucho, Ignacio, pero eres muy didáctico, él es profesor también. No, o sea, lo recomendable sería no introducir en el lugar de trabajo cosas que han sido manipuladas fuera, ¿no? Entonces no se puede hacer de otra manera, pues que se lleven su tupper de comida perfectamente desinfectado desde casa y en el propio centro de trabajo vuelvan a desinfectar con el hidrogel el envoltorio, ¿no? Cuanto menos digamos, elementos que puedan ser fuente de transmisión se manipulen, mejor. Entonces, eso, lo ideal no sería llevarse, o sea, cocinar en el centro de trabajo, sino llevárselo preparado en un tupper que después se desinfecte antes y después. Y además, solo mencionar que también ese es el criterio y la medida que se viene adoptando, bueno, en Costa Rica y en los diferentes países de América. Es decir, porque este es un tema práctico de cómo atender o cómo organizar los comedores. En algunos países lo que se viene adoptando es la medida de que no pueden, de que tienen que traer ya la comida hecha. No pueden prepararla, por ejemplo, en el centro laboral o en el comedor, y más bien es la necesidad de reducir cualquier posibilidad de exposición. Perfecto. Muchas Alexa, gracias. Por aquí, sí. ¿tiene localizada ya la pregunta? Sí. Okay. Nos dicen por acá, ¿el comité puede ser el mismo que integra la Comisión de Salud Ocupacional en la empresa? ¿Hay que establecer un responsable específico de este plan o se puede integrar las responsabilidades y planes establecidos? Pueden integrarse las responsabilidades, naturalmente, ¿no? En realidad puede ser la Comisión de Salud Ocupacional, dependiendo del número de trabajadores, puede ser la comisión, puede ser el encargado, designado en el tema de seguridad y salud ocupacional, pero lo principal es preparar un equipo para elaborar este plan, ¿no? Y la responsabilidad legalmente recaería en la Comisión de Salud Ocupacional. Entonces tienen la misma función en realidad. Excelente. Sí, por aquí nos hacían una pregunta también que iba como un poco asociada a eso, que nos indican que qué se hace cuando dentro de la empresa no hay un encargado de salud ocupacional. Entonces, iba también como a la línea. Tiene que haber, ¿no? Depende de la cantidad de personas. Sí. Efectivamente. Sí, depende de la cantidad de organización, puede que no haya en ese momento un encargado de la oficina. Sí. Por eso la guía exhorta que en oficina, comisiones o... Pero si no hubiese nada, por eso la guía también lo prevé y habla que de acuerdo a la gerencia y los trabajadores puedan crear un pequeño equipo ad hoc para poder abordar todos los temas. Sería lo ideal que además, aprovechando esto, después tenga carácter de permanencia, pero que puedan abordar este aspecto fundamental, que es la preparación de un plan de prevención y mitigación. Muchas gracias, Carmen. Importante, alguien lo ha comentado, lo he leído, efectivamente no es solo la gerencia de la empresa quien tiene esta responsabilidad, son los trabajadores que son los que saben los riesgos a los que su propio trabajo les puede exponer, ¿no? Así Gracias. es. Alexa, yo creo que nos ha ganado el tiempo. Ya, acá ya tenemos casi 2 horas. Tenemos 2 horas, tenemos muchísimos participantes. Hemos logrado de verdad que récord en cuanto a participantes y observaciones, tanto en Facebook como por este canal. Entonces, bueno, increíble. Ok, entonces, bueno, de parte de todas las personas que se conectaron hoy, primero agradecerles su participación. Uno de los días en que hemos tenido más cantidad de participantes, nos siguen lloviendo, creo que estoy teniendo fallos con el internet. Sí. ¿Ya se escucha mejor? Te escucho perfecto. Ok,
Nos siguen llegando por acá mensajes de agradecimiento, de que todo muy práctico, de que la herramienta en realidad es una herramienta sumamente detallada que viene a apoyar el quehacer de las personas en medio de esta situación, y las personas de verdad se sienten muy agradecidas. Bueno, de parte del Consejo de Salud Ocupacional, extenderles a todos de verdad el agradecimiento, a Juan Ignacio, a Fernando, a doña Carmen por estar hoy con nosotros acá compartiendo toda esta información, y de parte del Consejo de Salud Ocupacional queremos desearle una muy buena noche. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Una pregunta que se me escapaba: varias personas nos preguntaron por las presentaciones tanto de don Fernando como de Juan Ignacio. Entonces, para saber si ustedes estaban en apertura de compartirnosla, para nosotros hacérsela llegar a las personas, porque las personas pues quedaron con interés de tener el material. Entonces, en nuestra página de Facebook, ahí pueden ver nuevamente la repetición. Igual en la página de YouTube va a estar la grabación y los certificados al correo que se les indicó en el chat. De parte de nosotros, muy buenas tardes. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes y a nuestras actividades. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias al Consejo, bueno, a ti, Alexa, y a José Daniel, y por supuesto a todos los que han participado. Y muchas gracias por tan estimulantes palabras que nos han dedicado. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, don Juan, don Fernando, si quisieran tener algunas palabras de cierre. Juan, Fernando dicen que no, que está perfecto. Aquí les interpretamos en señas. Sí, sí. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Alexa, excelente participación hoy por acá.